Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre por esta noche, día especial, Shabbat, día de reposo. Estamos en Argentina, Buenos Aires, en otro mensaje, en otro estudio. Vamos a ver hoy las raíces hebreas, mensaje a los pastores. Vamos a estar hablando un poquito de qué son las raíces hebreas, la importancia de conocer las raíces hebreas y la importancia de poder recibir la restauración de todas las cosas. Vamos a ver qué es la restauración de todas las cosas, de a qué se refiere, vamos a ver también qué son las raíces hebreas y vamos a ver cuál es el propósito de este ministerio, la senda antigua, que nuestro Padre ha permitido a este servidor poder empezar a ejercer, y específicamente ya en Facebook ya van a ser 2 años, 1 año y medio aproximadamente, que estoy dando los mensajes. De cada mensaje que doy ha venido del Padre, ha venido de Yahweh, y sé que bueno, son del Padre y bendicen al pueblo, porque ese es el propósito. Cada mensaje que puedo compartir, cada semana, cada fin de semana, poder edificar al pueblo, poder traer luz, traer claridad de las Escrituras, poder entender dónde están los errores de las Escrituras o errores que nos han enseñado mal, y poder conocer la Biblia con un contexto hebreo. Cuando hablamos de las raíces hebreas, hablamos de la identidad realmente del pueblo de Yahweh. Así que damos gracias al Padre, gracias a los hermanos que me han saludado en este día, 1 año más de vida. Así que vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias al Padre y poder comenzar este estudio que es de mucha bendición. Voy a tratar de ser breve. Puedo estar hablando de horas sobre este tema de las raíces hebreas, pero voy a tratar de ser preciso en este mensaje y que me puedas acompañar con la Biblia y poder entender qué realmente significan las raíces hebreas, y este mensaje que pueda ser dirigido para todo el pueblo de Yahweh, pero específicamente para los pastores, para los predicadores, para los ministros que están en las iglesias, que predican el Evangelio, y poder entender la restauración de todas las cosas, que es acerca del pueblo de Yahweh. Y yo voy a explicar hoy qué es la restauración de todas las cosas, porque son varias, no solo de la identidad del pueblo de Yahweh, de las escrituras, de los nombres restaurados en el hebreo, y también entender de las doctrinas, de las falsas y de las correctas doctrinas. Entonces voy a tratar de explicar todo esto en esta noche. Así que acompáñame en oración y damos gracias al Padre. Bendito Padre, gracias por este día de reposo. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y queremos que tú hoy, tu palabra nos hable, nos edifique, nos traiga bendición, nos traiga luz a través de tu Espíritu Santo, que podamos ser edificados en esta noche a través de este mensaje. Te pido, Padre, que el mensaje que tú me has dado pueda bendecir a tu pueblo y traiga luz a los pastores, a los ministros, a aquellos que son cabeza, que son responsables en las congregaciones, en las iglesias, y que este mensaje traiga restauración, edificación y bendición para tu pueblo. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Entonces vamos a comenzar, y lo primero que quiero citarles es un capítulo en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19 en adelante. Entonces esta noche vamos a hablar las raíces hebreas, mensaje para los pastores y para el pueblo de Yahweh. Cuando hablamos de las raíces hebreas, tenemos que entender algo. Las raíces hebreas no es un movimiento, no es una religión, no es una iglesia, no es judaísmo, no es lo que muchos hoy están hablando en las redes sociales. Yo voy a aclarar esto porque en las redes sociales se está predicando muchas cosas y muchos
dicen de estar dentro de las raíces hebreas y son iglesias o congregaciones mesiánicas. Entonces, lamentablemente, muchos que predican las raíces hebreas, muchos que hablan de las raíces hebreas, están contaminados con muchas cosas que no son de Yahweh. Entonces, acá no se trata de una religión, acá no se trata de una iglesia. Lo que el Padre me ha dado para poder compartir al pueblo de Yahweh no es una religión, no es una iglesia, no es una denominación. Es la verdad de las Sagradas Escrituras de Yahweh. Por eso el ministerio que el Padre me ha dado es la senda antigua, retornando a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? La iglesia, la congregación, el pueblo de Yahweh del siglo I. Son esas congregaciones que se hacían en los hogares y se predicaban la Torá, los mandamientos de Yahweh, las leyes, las instrucciones, y se predicaban las cartas de los apóstoles, y todos estaban unidos en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Y todos seguían al Mesías. Entonces, vemos que cuando hablamos de la senda antigua, lo mismo que dijo el profeta Jeremías, que tenemos que volver a la senda antigua en Jeremías 6:6, lo mismo es lo que Yahweh quiere para su pueblo. Volver a la identidad, volver a la raíz hebrea de su pueblo. Vuelvo a decir, su pueblo no es una iglesia, no es una denominación constituida por el hombre, sino es dada por medio de su Hijo a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de raíz o de raíces, es lo que sustenta el árbol, es lo que alimenta el árbol, es lo que nutre el árbol. Si un árbol no tiene raíz, no puede tener vida, no puede alimentarse, no puede tener vitalidad y no puede dar fruto. Ahora, ¿qué es el árbol? El tronco, las ramas, es Israel. Es el pueblo de Yahweh. Entonces, nosotros tenemos que entender que si vos sos cristiano, si sos católico, si estás en una iglesia y vos decís o declarás que sos hijo de Dios, que crees en Cristo, en Jesucristo, o quizás conocés un poco lo que es las raíces hebreas y conocés el hebreo y decís que Yahweh es tu Dios y que el Mesías, Yahshua o Yeshua o Yahoshua, que son los nombres en el hebreo, es tu Mesías, es tu Salvador, es importante entender que realmente todos somos parte del pueblo de Yahweh. Si tenemos al Hijo, somos parte del pueblo de Yahweh. Y el pueblo de Yahweh es aquel que tiene una identidad hebrea, no romana, ni cristiana, ni católica, sino hebrea. ¿Por qué? Porque el origen del pueblo de Yahweh es hebreo. Entonces, cuando hablamos de las raíces hebreas, hablamos de la verdadera identidad del pueblo de Yahweh. El cristianismo nació en el siglo III, por medio de Constantino, y el catolicismo en el siglo IV. Cuando hablamos de todas las religiones, como el Islam, como el budismo y tantas religiones más, son religiones creadas por la verdad de la Torah de Yahweh. Entonces, cuando uno estudia la historia de todas las religiones, de todo lo que hoy se llaman iglesias, podemos entender que de una verdad que dio el Dios de Israel, el creador de los cielos y la tierra, se distorsionó la verdad en un montón de falsas creencias y falsas doctrinas. Entonces, cuando hablamos de raíces hebreas, es la verdadera identidad, la verdadera raíz del pueblo de Yahweh. Entonces, Hechos 3:21, Pedro empieza a predicar. En el capítulo 2 de Hechos podemos ver el primer discurso, la primera predicación de Pedro, y vemos que en el capítulo 3 de Hechos, Pedro hace un segundo discurso, una segunda predicación, y dice el versículo 19: hermanos, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados todos sus pecados, para que vengan de la presencia del Adón, Mesías,
en tiempos de consuelo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro? Predicando a las multitudes, arrepiéntanse y bautícense. Las dos palabras en el hebreo, arrepentirse, es teshuvá. Arrepentirse tanto como convertirse significa teshuvá. Teshuvá significa retornar. Es decir, arrepentirte de tu camino y volver a un camino correcto. Eso es teshuvá. Entonces nosotros tenemos que entender que Pedro estaba predicando con un contexto hebreo. Él era hebreo, él era de Judá, él era judío, de la tribu de Judá, pero él estaba predicando con un contexto hebreo, porque la Biblia fue escrita en el hebreo. El antiguo pacto fue escrito en el hebreo y el pacto, nuevo pacto, o el Brit Hadashah, que se llama en el hebreo, también fue escrito en el hebreo. En el año 70 destruyeron los originales en hebreo, quedó solo la copia en el griego. Del griego pasó al latín y del latín al español, que es el que tenemos nosotros, la Reina Valera. Pero en el hebreo hay mucha riqueza y hoy muchos judíos tienen esos escritos que son copias, porque los originales fueron destruidos. Entonces, cuando vemos Pedro acá que está diciendo, miren lo que dice el versículo 21. Y a este ciertamente, ¿a quién? Al Mesías. A este, al Mesías, es necesario que el cielo lo reciba y lo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué quiere decir Pedro acá? Que el Mesías, el cielo lo va a retener. ¿Qué es el cielo? ¿Dónde está Yahweh, el tercer cielo? Yahweh lo va a retener hasta el tiempo. Hay un tiempo. Esto fue aproximadamente, para que tengamos una idea, en el año 50 después del Mesías. Aproximadamente. Un poquito menos, que Pedro estaba predicando. Y él dijo, hasta que se cumpla, recuerden que el Espíritu Santo lo estaba usando a Pedro, hasta que se cumpla la restauración de todas las cosas, el Mesías no va a venir, porque el cielo lo va a retener. Y dice, ciertamente es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Yahweh por boca de sus santos profetas que han sido en tiempos antiguos. O sea, que este tema de la restauración de todas las cosas, mucho pueblo de Yahweh, muchas iglesias han desconocido por siglos, porque solo aquellos que son hebreos o judíos conocen esta profecía, la restauración de todas las cosas. Por eso, hace años Yahweh me dio este ministerio, la senda antigua, y me dijo Hechos 3:21. Yo ni sabía lo que decía Hechos 3:21. Voy a la Biblia y leo este versículo. Y él me dice, es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y ahí él mismo me fue enseñando, él mismo me fue llevando, me fue conectando con gente, con siervos de él que conocen mucho el hebreo bíblico, y ahí fui siendo restaurado. Hasta que llegó un tiempo donde Yahweh me dijo, ahora quiero que lleves mi verdad a las naciones por medio de las redes sociales, por medio de donde yo voy a abrir puertas. Y así empezó a hacerlo, y hasta ahora lo está haciendo. Entonces, ¿qué significa la restauración de todas las cosas? La restauración de su pueblo. Porque su pueblo hoy está engañado. Hoy está bajo falsas doctrinas. Hoy está lleno de paganismo. Hoy está lleno de religión. Y Él quiere que su pueblo sea descontaminado de todo eso y pueda realmente caminar en la senda antigua. Y la senda antigua, son las raíces hebreas, es el pueblo hebreo de Yahweh. Cuando digo pueblo hebreo o digo raíces hebreas, no estoy hablando de judaísmo, porque el judaísmo es Judá y hay muchas tribus que están dispersas en las naciones. Entonces eso también tiene que ver con la restauración de todas las cosas. Entonces ahí dice Pedro que Yahweh habló por medio de los profetas de la antigüedad. ¿Qué profetas? Jeremías, Isaías, Ezequiel. Entonces vamos a ver en esta noche, voy a tratar de dar en una hora este mensaje para que sea claro
Y recuerden que es un mensaje para primeramente a los pastores, a los ministros, y luego para el pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros como siervos de Yahweh, aquellos que predican, que enseñan, que dirigen al pueblo, que le dan pastos a las ovejas, son responsables de la comida que le están dando, del mensaje que le están dando. Por eso Pablo dijo, dejen de tomar leche adulterada, si toman leche que sea pura, que sea sana, y si no, coman comida sólida, refiriéndose a la sana doctrina. Entonces, vamos a avanzar un poco más. Entonces vemos acá en Hechos 3 que Pedro anuncia, guiado por el Espíritu Santo, de que el Mesías no va a venir sin antes ocurra la restauración de todas las cosas. Entonces, tenemos que tener cuidado en el estudiar las raíces hebreas, porque hoy están predicando muchos cualquier cosa. Y muchos, y esto lo digo con respeto, muchos se ponen un talí y predican las raíces hebreas, pero las raíces hebreas no es judaísmo, las raíces hebreas no es una religión. Entonces, tenemos que entender algo, las raíces hebreas no es un movimiento, porque muchas personas están diciendo que raíces hebreas es un movimiento, que ahora quieren sacar las almas del cristianismo y llevarlo al judaísmo o a las iglesias mesiánicas. Y no es así. Muchos lo están haciendo así, pero no es así. Esa no es la verdad. No es una religión tampoco. No es judaísmo, no es cábala. Muchos se meten a raíces hebreas donde enseñan cábala y yo ya lo he explicado esto. Cábala, Talmud, Zohar, todo eso son libros que son de los judíos, sabiduría rabínica judía, que es satanismo, no tiene nada de Yahweh, que ellos hablan de una Torah oral que fue dada por Yahweh a través de Moisés para su pueblo, y eso no es verdadero. La Torah es una sola, que son instrucciones, leyes y mandamientos, donde muchas de ellas, que son 613 y 10 mandamientos, muchas de ellas ya no se pueden cumplir porque no hay templo, y otras sí, porque son de generación tras generación, son perpetuas, como guardar el día de reposo, como las fiestas, como comer alimentos permitidos por Yahweh y tantos mandamientos más. Y eso no es judaísmo, esa es la palabra verdadera. Pasa que en el siglo II los padres de la iglesia tomaron todas las verdades del pueblo de Yahweh y las distorsionaron. Ahí luego crearon, muchos siglos más adelante, la teoría o la creencia de la dispensación, o lo que se le llama la teoría del reemplazo. Entonces te dicen hoy que estamos todo en la gracia y la ley ya fue, porque leen Gálatas con un contexto greco-romano y no con un contexto hebreo. Y yo ya lo he explicado esto. La ley, cuando Gálatas, Pablo habla de la ley del pecado, pero habla de la ley de los mandamientos de Yahweh. ¿Qué hicieron los españoles cuando hicieron la traducción de Reina Valera? Pusieron ley y lo metieron todo en el mismo lugar. Entonces, cuando dice que la ley es maldición, se refiere a la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? ¿Qué es la ley del pecado? Que toda la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? La muerte. Entonces, ¿qué es la muerte? La maldición de la consecuencia del pecado. Pero la Torah de Yahweh, la ley de Yahweh, nunca puede ser maldición. Y yo ya lo he explicado esto en otros estudios. Eso también tiene que ver con la restauración de todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de raíces hebreas, tampoco es Midrash. Los Midrash son libros judíos que son comentarios de la Torah de Yahweh. Hay muchas verdades que pueden bendecir, sí, pero lamentablemente la sabiduría judía rabínica se pone al mismo nivel que la palabra de Yahweh, y eso es un gran error. La Torah es una sola y necesitamos entender que la Torah es la base de lo que es el pueblo de Israel. Y el nuevo pacto es el fruto de ese Israel.
¿Cómo puede dar un árbol fruto si no tiene buenas bases, si no tiene raíces fuertes, que es la Torah de Yahweh? Entonces, no hay nuevo pacto si no hay antiguo pacto. El antiguo pacto habla del nuevo pacto. ¿Quién es el nuevo pacto? El Mesías. ¿Quién es el viejo pacto? La Torá, los 5 libros de la Biblia. ¿Qué habla de la Torá? Del Mesías. Esa es la raíz hebrea, esa es la restauración de las Escrituras. Pero ¿qué hicieron muchos teólogos cristianos grecorromanos durante siglos? Desde el siglo II hasta ahora. ¿Qué es lo que hicieron? Anularon la Torá y tomaron el nuevo pacto. ¿Cómo puedes tomar un nuevo pacto si no tomas el antiguo? Porque el antiguo es la base del nuevo pacto. ¿Y qué es lo que nos enseñaron? Que el antiguo pacto fue abolido, fue anulado. Y el nuevo pacto estamos ahora, que es la gracia. En el antiguo pacto existió la gracia, desde Génesis. ¿Pero por qué nos enseñaron mal? Porque todos los institutos bíblicos, en su mayoría, tienen una visión greco-romana. Y el Mesías nunca fue griego, ni romano, ni gentil, fue hebreo. La Biblia fue escrita en el hebreo. La cultura siempre fue hebrea. El contexto de las escrituras siempre fue hebreo. Nunca fue greco-romana. Yo he estudiado durante 10 años en institutos greco-romanos, me he recibido de pastor, he estudiado mucho, y cuando Yahweh me llevó a estudiar la Biblia en un contexto hebreo, con la restauración de las escrituras, mis ojos fueron abiertos porque empecé a ver las cosas que antes no veía. ¿Por qué? Porque nuestra visión de leer las escrituras tiene que ser en el hebreo. Y vuelvo a decir, eso no significa que yo sea un judío, o me ponga un kipá, un talí, o me ponga lo que me ponga, o ore como ore, soy un judío, porque yo no soy judío, yo no soy Judá. Ahora, dentro de la restauración de las escrituras, tenemos que entender que todos los que son parte del pueblo de Yahweh, que tienen al Mesías, que tienen la Torá, somos Efraín, que son la segunda casa de Israel que se dispersó en las naciones, en las naciones en aproximadamente en el siglo VI antes del Mesías, 600 años antes del Mesías. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de raíces hebreas, hablamos de la identidad verdadera del pueblo de Yahweh, y cuando hablamos de la restauración de todas las cosas, estamos hablando de la restauración del pueblo de Yahweh. Entonces vamos a avanzar. Cuando hablamos de Torá, hablamos del Mesías, del Salvador. Sin antiguo pacto no hay nuevo pacto. Esto es algo que tenemos que tener presente. El Mesías dijo bien claro en Mateo: yo no he venido a abolir la Torá, los mandamientos de mi Padre, sino vine a cumplir. Entonces, la pregunta de muchos dicen: ¿pero qué? ¿Entonces tenemos que estar bajo la ley? No, estamos bajo el nuevo pacto, pero el antiguo pacto es la base de nuestra fe, de nuestra creencia. Abraham, Isaac y Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel. Entonces, es importante saber también que el conocer y vivir las raíces hebreas no significa que nosotros tengamos que comportarnos como judíos, porque ese es otro error. Hay congregaciones, en México por ejemplo, hay una congregación muy conocida de las raíces hebreas, que te mandan a circuncidar. Lo primero que hacen es circuncidarte para que vos seas parte del pueblo de Yahweh. Y eso también está mal, porque primero la circuncisión es del corazón. Si bien la circuncisión, y esto ya lo he explicado en otros estudios, es en el hombre, para el pueblo de Yahweh, es la circuncisión del prepucio, pero primero luego Yahweh nos dice que Él circuncidará primero nuestro corazón. Primero tiene que haber una conversión interna para hacer una transformación externa.
Entonces, si no entramos más en la religión, me pongo esto, hago esto, oro así, hago esto, y ya estoy haciendo la voluntad de Yahweh. Y no es así. Entonces, tenemos que entender qué mandamientos hoy podemos guardar y qué mandamientos ya no se guardan. Porque había leyes humanitarias en la Torá, en Levítico, donde era acerca de la higiene de esa época, del pueblo, del contexto, que hoy ya no hay que practicarlas. Y así podemos hacerlo, y esto ya lo he hecho en otro estudio, donde he explicado los 10 mandamientos, los 10 mitzvot de Yahweh y los 613, cómo están divididos y qué cosas podemos guardar y qué cosas no. Para aquellos que están interesados, si buscan ahí en el muro del Facebook, van a poder encontrarlo abajo. Entonces, otro tema, ¿qué es la restauración de todas las cosas? Los nombres. Los nombres son en el hebreo. Los nombres no se pueden traducir. Cuando uno lee la Biblia, la Reina Valera, Jesús, Dios, Jehová, Señor, son todas traducciones del español, pero que en el hebreo no es igual. ¿Y qué hicieron? Del hebreo pasaron al griego, del griego al latín, del latín al español. Pero no se pueden traducir los nombres. Entonces, el nombre verdadero del Creador de los cielos y la tierra y el Dios verdadero de Israel es Yahweh o Yahvé, según la traducción. Yahweh es con W y Yahvé con B corta. La W es del hebreo antiguo y la B del hebreo moderno. Algunos le dicen Yahvé, otros dicen Yahweh. Las 4 letras en hebreo es Yud, Hei, Vav, Hei, que es el yo soy el que seré o yo soy el que soy, Éxodo 3. El único versículo que Yahweh se manifiesta, que el Dios de Israel se manifiesta como un nombre, como una cualidad de él, es Éxodo 3, Shemot 3, donde le dice a Moisés, e irás en el nombre de Yud Hei Vav Hei, en el nombre de yo soy el que soy, en el nombre de yo soy irás delante del faraón. Entonces es la única manera y el único versículo donde Yahweh se manifiesta como una cualidad. Luego hay características del Dios de Israel. Por ejemplo, Elohim, como la traducción Reina Valera dice Jehová. En realidad, cuando dice Jehová, en el hebreo es Yahweh. Por eso Jehová es una mala traducción del nombre verdadero de Yahweh, porque los judíos masoretas, que eran judíos escribas, ocultaron el nombre de Yahweh, porque ellos toman el tercer mandamiento de los 10 mandamientos, donde dice, no tomarás el nombre de tu Dios Elohim en vano. Y nombrar el nombre del Creador no es nombrarlo en vano. Y nombrar en vano es nombrar su nombre sin saber lo que significa, sin saber lo que es para mí, para el pueblo de Yahweh. Pero si yo entiendo lo que significa, no es tomarlo en vano. ¿Qué es lo que sucede? Los judíos, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, adoran y veneran el Talmud. Y el Talmud dice que está prohibido nombrar el nombre de Hashem, que Hashem en el hebreo es el nombre de Yahweh. Está prohibido nombrar el nombre de Yahweh, porque si no caerán maldiciones sobre esa persona. Entonces, si un judío tiene este concepto, hoy hay muchas congregaciones mesiánicas que dicen Hashem. Pero cuando uno estudia la Torá y el Tanaj son todos los profetas del Antiguo Pacto, dice claramente, y yo ya he hecho otro estudio sobre esto, de recordarán mi nombre por siempre. Recordarán mi nombre por siempre, mi nombre Kadosh, mi nombre es santo. Como recordar las fiestas y guardarlas, como recordar el día de reposo. Son mandamientos de generación tras generación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando dice Jehová o Dios, es Yahweh su nombre. Hay traducciones de Biblias que ya vienen con el nombre restaurado. Ahora,
Luego el nombre del Mesías, Jesús. Jesús no es su verdadero nombre, en el hebreo es Yahoshua. Yahoshua es el nombre original del Mesías, que Ya viene de la raíz de yo soy, de Yahweh. Y Joshua significa de él, o de él viene la salvación. Entonces, cuando decimos Yahoshua, en el hebreo estamos diciendo de Yahweh viene la salvación. Yahshua es el nombre abreviado del Mesías, que significa Yahweh, Ya, yo soy, salva. Yahweh salva, Yahshua. ¿Y qué hacen los judíos? Ponen el nombre del Mesías sacando el nombre de la raíz del Padre, Yeshua. Yeshua. Algunos dicen que es el original, Yeshua, otros dicen que no. Yo lo que entiendo, según lo que he estudiado, que es el nombre del Hijo tiene el nombre de la raíz del Padre, Yahshua o Yahoshua. Algunos le dicen Yeshua, que lo digan, pero el nombre del Mesías, el Hijo de Yahweh, tiene la raíz del nombre del Padre. Por eso dice la Escritura que Yahweh le dio nombre sobre todo nombre. ¿Por qué nombre sobre todo nombre? Porque después del Creador, del Todopoderoso, viene el Hijo. Porque toda la autoridad fue dada al Hijo. Y es el nombre sobre todo nombre. Jesús no es nombre sobre todo nombre, porque no es el verdadero nombre. Ahora, muchos me preguntan, y esto es otro tema para que muchos debaten, pero entonces, tantos años predicamos en el nombre de Jesús, tantos años echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa con el nombre de Jesús? Miren, 12 años yo prediqué en el nombre de Jesús. 12 años eché fuera demonios. 12 años serví a Yahweh, serví en la iglesia, en el pueblo de Yahweh. 12 años. Y Yahweh me respaldó. Y el Espíritu Santo siempre estuvo conmigo, como está hoy. ¿Qué quiero decirles con esto? Yahweh juzga según el conocimiento de su pueblo. Recuerden lo que dice Oseas. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, dice Oseas. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Ahora, ¿qué dice la Escritura? El profeta Oseas, porque desecharon mi conocimiento. El conocimiento. ¿Quién es el conocimiento? Su Torá, su palabra. Y dice, desecharon mi ley, mi palabra, mi Torá. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Desecharon mi conocimiento y olvidaron mi Torá. Mi Torá, mi ley. Y eso es lo que hoy está pasando con el pueblo de Yahweh. La mayoría del pueblo de Yahweh ha desechado sus mandamientos. ¿Qué dijo el Mesías? El que guarda mis mandamientos, ¿qué? Me ama. Entre otras palabras, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? ¿Los de Él? Sí, pero los del Padre. Porque Él hacía todo lo que el Padre le decía. Él hablaba todo lo que el Padre le daba que hablara. Entonces, todo lo que el Mesías hizo en la tierra vino del Padre. Entonces, ¿qué sucede con los que predican de Jesús? Sigan haciéndolo. Ahora, si conocen el nombre del hebreo, pidan a la Yahweh a través de su espíritu que le cambien la forma del nombre. A mí me llevó casi 9 meses cambiar el nombre. Pero eso es porque Yahweh me guió. Eso es algo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nuestras vidas. Cuando hablamos de Ruach HaKodesh en el hebreo, Ruach es espíritu, vida, aliento. Eso significa Ruach en el hebreo. Y muchos están diciendo en internet que Espíritu Santo es un espíritu inmundo. No. Espíritu Santo se conoce como el Ruach de Yahweh en el español. Pero en el hebreo es Ruach HaKodesh. Ruach es espíritu, de Kodesh significa de santidad. Entonces cuando decimos Ruach HaKodesh decimos espíritu de santidad. Hay un solo espíritu que es santo, que es el espíritu de Yahweh, porque ha salido de Yahweh. Ahora, algunos siguen diciendo Espíritu Santo, sigan diciéndolo.
como Jesús. Muchos dicen que Jesús significa Jesús, dos palabras en griego que significa he aquí caballo. Entonces, cuando estás predicando a Jesús, está diciendo he aquí un caballo. Eso es errado. Y el error de la traducción del diccionario es grave eso, porque no es verdadero. Jesús es una mala traducción del nombre original del Mesías. Entonces, hay que estudiar y orar y pedirle a Yahweh que su espíritu nos dé luz. Porque muchos están estudiando las raíces y están estudiando cualquier cosa. Y lo digo con amor y con autoridad, para que su pueblo no caiga en otro error. Saliste del catolicismo, saliste del cristianismo, saliste del budismo, saliste de una religión y te metes en las raíces hebreas o en el mesianismo y te metes en otro error. Entonces, ¿qué significa las raíces hebreas y la restauración de todas las cosas? Ser libre en Yahweh. Ser libre de este sistema. Ser libre de toda religión. Ser libre de todo engaño. De todo sistema eclesiástico piramidal. Ser libre y ser lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que Él te da la libertad. La Torah no trae maldición. La Torah de Yahweh, los mandamientos, su palabra es bendición. El que dice que trae maldición es un ignorante, no sabe las escrituras, no conoce nada del contexto hebreo. Entonces, nunca los mandamientos de Yahweh puede traer maldición. Como dice la escritura, no es agravoso, no es una mochila pesada que nos cuesta, todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno habla de raíces hebreas o de la restauración de todas las cosas, ya te dicen, no, eso es judaísmo. Eso es porque desconocen. Cuando a mí me hablaron la primera vez y Yahweh empezó a tratar con mi vida, yo, sinceramente, fue muy chocante para mí. ¿Pero qué hice? Bueno, si esto es así, vamos a estudiar, vamos a buscar, vamos a orar, y si es de Dios, se va a dar. No dije, no, con todo el conocimiento que yo tengo, a mí nadie me va a enseñar nada. ¿Saben cuál es el problema de los siervos de Yahweh en el pueblo? Sea pastor, quien sea, el orgullo. Porque el orgullo no te hace madurar, no te hace crecer. Ahora, la humildad te hace ser una persona que Yahweh exalta. ¿Por qué? Porque Yahweh ve de lejos a quién, al soberbio, al orgulloso. Pero Él está cercano para los de humilde corazón. No se trata de tantos años de estudio y de conocimiento que tengas. Yo puedo dar testimonio que tengo 12 años de estudio y de preparación y de servicio a Yahweh antes de conocer la restauración de todas las cosas. Y hoy puedo decir que casi ya más de 5 años, ya llegando a 20 años, caminando con el Padre, Él me ha transformado. ¿Pero para qué? Para poder ser una herramienta de bendición al pueblo. Entonces, todas las iglesias, todos los que son parte de una denominación en el mundo, necesitan conocer la restauración. ¿Por qué? Porque necesitan volver a su verdadera identidad, que es hebrea. No es sanguínea, no es linaje sanguíneo, es por medio del Mesías, es por medio de la fe de Abraham. Perdonen, pero ando con tos. Entonces, vamos a seguir un poquito más. Mateo 5:17. El Mesías bien dijo, no he venido a abolir la ley, la Torá, sino ¿a qué? A cumplirla. La Torá, la Biblia está dividida en 3 partes. En hebreo es Torá, Tanaj y Brit Hadashah. En español es el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, los profetas, libros históricos, poéticos, que es el Tanaj, y el Brit Hadashah es el Nuevo Pacto, mal llamado Nuevo Testamento. Es el Nuevo Pacto, desde Mateo hasta Apocalipsis. Toda la Biblia habla del Mesías. Toda la Biblia. Todos los contextos bíblicos hablan del Mesías.
porque Él es la Torá viviente, Él es el verbo. La palabra davar en el hebreo es el verbo, Él es la palabra viviente. Yahweh creó todas las cosas. Cuando Él creó todas las cosas, lo hizo a través de su Hijo, a través de su palabra. Por eso, toda la palabra, toda la Biblia habla del Mesías. Los judíos están cegados en esto. Estudian la Torá todos los días y la Torá habla del Mesías. Y yo enseño siempre esto. Los judíos necesitan ser restaurados y los cristianos necesitan ser restaurados. Porque a los judíos les falta al Mesías, esos son judíos ortodoxos. Hay un poco porcentaje de judíos que tienen al Mesías, pero la mayoría necesitan al Mesías para recibir la restauración, para tener la Torá y el Mesías. Y los cristianos, en su mayoría, tienen al Mesías, pero necesitan ¿qué? La Torá. Todo lo contrario. Entonces, ¿dónde está la libertad de este mundo? La Torá y el Mesías. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque si tengo el antiguo y no tengo el nuevo, estoy incompleto. Si tengo el nuevo y no tengo el antiguo, estoy incompleto. El pueblo de Yahweh necesita los dos pactos para estar restaurado en todas las cosas. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Cuando uno estudia raíces hebreas, uno entiende un poquito la palabra hebraísmo. ¿Qué significa hebraísmo? Son las palabras o expresiones en lengua hebrea, contexto hebreo. Ejemplo, vamos a dar un ejemplo. El hijo pródigo. Cuando uno estudia el hijo pródigo, con una visión greco-romana o griega en el cristianismo, nos enseñaron que el hijo pródigo son los gentiles, que conocieron la verdad, se alejaron a Dios, al Padre, y vuelven arrepentidos. En realidad, los dos hijos que tiene el Padre son las dos casas de Israel. Ese es el contexto del hebraísmo hebreo, el contexto de las palabras o la expresión hebrea. Entonces, cuando habla del Padre, ahí el Mesías en Mateo sobre el hijo pródigo, es Yahweh. Los dos hijos, el mayor es Judá y el menor es Efraín. El menor fue y malgastó todo hasta que, volviendo en sí, dijo: ¿qué hago? Voy a volver a la casa de mi padre, voy a volver a la verdadera identidad. Y ese fue Efraín. Efraín se fue a las naciones tras dioses ajenos, que son las 10 tribus dispersas en las naciones, y que ahora está volviendo. ¿A qué? A las raíces hebreas, a su verdadera identidad. ¿Dónde está Efraín? Está en muchas iglesias y está en lugares que no congregan a ningún lado, que buscan la verdad. Entonces, hay mucho pueblo de Yahweh que no está congregando. ¿Por qué? Porque se ha cansado del sistema eclesiástico. Se ha cansado de la manipulación, del uso y de las cosas que se hacen mal. ¿Por qué? Porque las iglesias necesitan recibir la restauración de todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de hebraísmo, hablamos de poder entender contexto bíblico. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de la restauración, hablamos no solo de los nombres, no solo de doctrinas erradas que los padres de la iglesia metieron en el siglo II y Constantino en el siglo III las injertó y las selló, sino hablamos de costumbres paganas, como la Navidad, el Año Nuevo, como los cumpleaños. Todo tiene un origen pagano y es importante estudiar este tema. ¿Por qué? Porque el cristianismo, que es la mayoría de hoy de lo que es Efraín, que está en las naciones, está contaminado de muchas cosas que no son de Yahweh. Entonces necesita ser restaurado. Y para ser restaurado tiene que leer la Biblia en un origen hebreo, en una historia hebrea. Ahora, fíjense que en el siglo II, siglo III, siglo IV, todo fue pervertido, pero el 31 de octubre de 1517, en el siglo XVI,
hubo la famosa reforma de Lutero. Recuerden que Lutero era alemán, él odiaba a los judíos, pero él hizo una reforma en contra de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha hecho abominaciones terribles en toda la historia. Por eso es la bestia que habla Apocalipsis. Y esto ya lo he explicado. Ahora, ¿qué sucede? Ahí se levanta un movimiento llamado el protestantismo, movimiento religioso cristiano. Ahora, en el siglo XVI, Martín Lutero, él clava 95 tesis o 95 puntos específicos sobre una restauración de las Escrituras. Si bien Lutero tenía muchas verdades en esas tesis, pero habían otras cosas que no, porque él nunca conoció el contexto hebreo. Recuerden que los judíos durante siglos han ocultado todas estas verdades de raíces hebreas, y hoy Yahweh las está sacando a luz. Entonces, podemos ver que en las reformas, una de ellas fueron las indulgencias, de comprar el perdón de pecados, que eso era algo terrible. Bueno, él pudo levantarse contra eso, y muchas herejías más. Pero ¿qué quiero decir con esto? Esa reforma ayudó. Hoy la iglesia cristiana a Lutero lo ven como alguien extraordinario, pero también Lutero tuvo muchas cosas que hizo mal. Pero más allá de eso, Lutero hizo muchas cosas bien, pero hizo una reforma que le faltó la verdadera identidad dentro de lo que fue la reforma, que es la hebrea. Entonces yo estoy seguro, y esto es algo que el Padre me ha confirmado ya hace años atrás, que viene una reforma, ya hace varios años comenzó una reforma, que es la última reforma, y que es la restauración de todas las cosas. La restauración de las Escrituras, la restauración de la verdadera identidad del pueblo de Yahweh, la restauración de los nombres, la restauración del pueblo de Yahweh, el verdadero pueblo de Yahweh. Y este es el último avivamiento que muchos están predicando, que muchos están profetizando. Porque muchos hablan de un avivamiento antes que se cumplan todas las profecías bíblicas. ¿Cuál es? La restauración del pueblo de Yahweh, la restauración de Israel. No un Israel linaje sanguíneo, un Israel espiritual. Entonces, cuando hablamos de Torá, hablamos de los 5 primeros libros de la Biblia. Ahora, la Biblia fue escrita en el hebreo y tiene un lenguaje hebreo, tiene una cultura hebrea, tiene una arqueología hebrea. Todo es hebreo. Todo comenzó en Mesopotamia por medio de un hombre llamado Abraham, donde Yahweh dijo, por medio de ti haré una nación grande, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y de Abraham vino Isaac, de Isaac Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel. En el año 600 del Mesías, las dos casas de Israel se dividió en 2 casas, Judá, Efraín. Judá fue cautiverio babilónico. Quizás esto lo hablo acelerado, pero yo lo explico en otro estudio. Judá cae en cautiverio babilónico, donde se contamina de paganismo. Judá y Manasés, 2 tribus, caen en cautiverio babilónico por 70 años. Y esa es la edad contemporánea o el tiempo contemporáneo donde está Daniel en cautiverio babilónico. Entonces, vemos también que Efraín luego cae en cautiverio asirio por 20 años. Judá vuelve luego del exilio babilónico a Israel, pero viene con paganismo. Porque por medio de eso luego crean la Torah oral, crean el Talmud, el Kabbalah y todo lo que hoy están levantando y poniendo al mismo nivel de la Torah de Yahweh, que también necesitan ser restaurados. Entonces, hoy en Israel está Judá y Manasés. ¿Y dónde están otras tribus? Se dispersaron las naciones, no volvieron a su verdadera identidad, y ese es el hijo pródigo, el contexto del Mesías. Por eso el Mesías en Mateo dijo, no vine solo por esta casa, que es Judá, sino por la otra casa, las otras tribus que están ¿qué? En las naciones,
porque esas ovejas también tienen que volver. Entonces, todo este tiempo que se está predicando en la Biblia restaurada en el hebreo, es la restauración de todas las cosas. Entonces, tiene que cumplirse la restauración en el mundo entero sobre el pueblo de Yahweh para que venga el Mesías. El Mesías viene por Israel espiritual, y esto ya lo he explicado un montón de veces. Viene por el Israel espiritual, no viene por una denominación ni una iglesia creada por el hombre. Pero ¿quién se va a ir con el Mesías? Los que tengan la lámpara y el aceite. Recuerden el contexto de las 10 vírgenes. Lámpara y aceite. Palabra de Yahweh y Espíritu Santo. Si tenés la palabra y tenés el Espíritu Santo, tenés al Mesías. Entonces, seguimos. Cuando hablamos de la Torá, del Tanaj, del Brit Hadashah, hablamos de la Biblia completa. Y cuando entendemos que la Biblia, que la palabra de Yahweh nos habla de un tiempo profético, un tiempo que se llama en el hebreo, ahora se me fue el nombre, ayúdenme, el Shemitah, ahí está, el tiempo bíblico. Son 7 tiempos en la Biblia, desde Adán hasta la segunda venida del Mesías. Entonces, todo está armado por Yahweh, y estamos ya llegando al 6000, el tiempo de Yahweh, donde Él está permitiendo que su pueblo sea restaurado, para que cuando venga ya la restauración, se dé a conocer en el mundo entero, venga el Mesías. Pero recuerden que a través de la restauración vienen los juicios, Entonces muchos hoy que rechazan la verdad de la verdadera restauración del pueblo de Yahweh, muchos la van a hacer cuando la tierra esté gimiendo por los juicios de Yahweh. Entonces recuerden que el Mesías va a venir, pero va a venir en medio de un caos, en medio de tribulación y aflicción. Entonces cuando hablamos de volver a la senda antigua, cuando hablamos de la restauración de todas las cosas, es lo que dice el profeta Jeremías. Recuerden Hechos 3, dice Pedro, como lo anunció Yahweh de antemano por medio de los profetas. Jeremías 6:6 dice, miren qué tremenda palabra, esto es una palabra que Él me ha dado para el ministerio de la senda antigua. Paren en los caminos, dice. Primero, ¿qué hay que hacer? Parar. Y eso es lo que Yahweh hizo hace varios años conmigo atrás. Parar, Eric, parar. Hasta acá hiciste esto, esto y esto y esto. Bueno, ahora pará. Pará en tu camino, en tu servicio hacia mí. Segundo, dice el profeta, miren, mirá cómo estás hoy. ¿Qué es lo que estuviste predicando hasta hoy? ¿Qué es lo que estuviste sirviendo a Yahweh hasta hoy? Vos, pastor, ministro, ¿qué es lo que estuviste haciendo hasta hoy? Miren. Tercero, pregunten. ¿Está bien lo que estuve haciendo? ¿Está bien que yo predicaba de esta manera el versículo? ¿Que yo veía de esta manera lo otro? ¿Está bien? Eso es humildad. Pero los orgullosos no van a cambiar. Los orgullosos no pueden ser restaurados. Hay que morir a la carne. Y esto es primeramente a los siervos, a los ministros. Hay que morir al conocimiento. Porque para entrar en la restauración de todas las cosas de Yahweh, tenemos que ser humildes y comenzar a hacer un caminar nuevo. Paren, miren, pregunten. ¿Por qué? Por las sendas antiguas. Las raíces hebreas, la restauración de todas las cosas es la senda antigua. Por eso Yahweh me dio el nombre de este ministerio. Es la verdadera identidad del pueblo de Yahweh. La senda antigua. La iglesia, termino iglesia en el español, congregación, Kehilá en el hebreo, del siglo I. ¿Cuál es el buen camino? Pregunta el profeta. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la verdad? ¿Cuántas personas en el mundo que van a una iglesia, que adoran al Creador, al Hijo,
y leen la Biblia en diferentes idiomas, en diferentes nombres, y se sienten incompletos, se sienten que les falta algo todavía, les falta la restauración. ¿Cuál es el buen camino? ¿Cuál es el verdadero camino? Y dice el profeta, anden por él, por la senda antigua, y hallarán descanso. ¿Qué es descanso? Shalom, paz. El conocer la restauración te da paz. Miren, yo desde que predico las escrituras como Yahweh me manda, muchas personas me han dado la espalda. Me he quedado con poca gente que realmente entiende. Y yo siempre le digo algo. Si yo lo que predico es mentira, que Yahweh te lo muestre. Si yo que predico es mentira, anda a la escritura y fíjate, estudia. Pero gran error de muchos que hacen. No, eso no dice la Biblia. ¿Y pero por qué no lo dice? A ver, escudriñá, fíjate, o dame una respuesta de lo que yo estoy enseñando. ¿Y qué hacen? No lo hacen. ¿Saben por qué? Uno de los grandes errores de la iglesia y del pueblo de Yahweh durante siglos es que no estudia. Yo a veces doy mensajes de media hora, 40 minutos, una hora, y la mayoría no se sientan a escucharlo. La mayoría no agarran la Biblia. Están acostumbrados a ir a la reunión, escuchar al pastor, un mensaje, qué tremendo mensaje, qué bendición, listo, hasta la próxima semana. Y eso es una vida de un cristiano, de un creyente. Esa persona puede ser llena de Ruach HaKodesh, esa persona puede predicar y enseñar, si lo único que hace es escuchar y no escudriña, no ora, no estudia, no busca al Padre. Entonces necesitamos cambiar. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que cambiar la cultura, tenemos que cambiar la forma de escudriñar y de conocer la Biblia. Y yo soy un testimonio del Padre que Él me impulsa a hacerlo hace años. A mí nunca me gustó estudiar. Yo era una persona totalmente cerrada, no era sociable, era una persona que no hablaba con nadie. Y miren lo que estoy haciendo ahora. ¿Quién lo hizo eso? Lo hizo Él. El Espíritu Santo, que trabaja en nosotros, que nos va preparando, nos va cambiando, nos va moldeando. Entonces, cuando dice Jeremías, busquen el buen camino, anden por él, hallarán paz para sus almas. ¿Y qué dice a lo último? Y dijo el pueblo, no andaremos. ¿Y saben que hay muchos que hoy están diciendo eso? No, a mí déjame con Jesús, a mí déjame con la doctrina esta, con el otro. A mí déjame con eso. Está bien, nadie nos puede obligar a nada. Pero todos vamos a tener que rendir cuenta delante de Yahweh. En algún momento. Y yo siempre digo, una vez que uno conoce la verdad, no puede seguir en engaño. Porque la verdad es una sola. La verdad es el Mesías. La verdad es el Mesías. Entonces, miren lo que dice también Jeremías. Jeremías capítulo 16, versículo 19. Vamos a avanzar un poco más. Jeremías 16, 19. Y vendrán de todos los extremos de la tierra, y Yahweh será nuestra fortaleza. Porque hemos sido engañados sobre las naciones. Tengo una tos terrible. Perdón. Porque Yahweh, enséñanos y haznos conocer tu mano y poder para salir del engaño y caminar en tu verdad. Jeremías 16, 19. Entonces miren lo que dice el profeta. Porque vendrán de los cuatro extremos de la tierra y saldremos del engaño, porque Yahweh nos enseñará y nos mostrará su camino y su verdad.
Entonces, eso es lo que Él está haciendo con su pueblo. Miren, vamos a avanzar. Hechos 1:6. Otro ejemplo. Le preguntaron al Mesías, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Qué le dijo el Mesías? Eso ustedes no lo pueden saber o no lo van a saber porque eso está todo profetizado. ¿Cuál es el reino de Israel? Las dos casas. Las dos casas serán una cuando el Mesías regrese. Pero antes que venga, tiene que haber la restauración. Zacarías 10:7 dice, Yahweh llamaría a la casa de Israel por medio de un silbido y la resucitaría. ¿Cómo va a llamar a la casa de Israel? Las dos casas, una Judá y otra Efraín, que están las naciones, por un silbido. Y la va a resucitar. Ezequiel 37, Israel fue dividido en dos casas, Judá y Efraín. Ezequiel 37 habla de las dos casas cuando se dividieron. En la época de Salomón, el hijo de David. En Segunda de Reyes también podemos encontrarlo en el capítulo 16, la historia de las dos casas divididas. Primera de Reyes 11, otra cita bíblica. Judá volvió y Efraín no volvió, se fue tras las naciones. Ahora, el Mesías viene, muere en la cruz por ese Israel que se dividió en dos casas. ¿Por qué muere en la cruz? Porque es la única manera de la salvación llegar a todas las naciones. Y para muchos esto le cuesta entenderlo. Israel muere a todas las naciones porque Israel está en todas las naciones. Entonces la salvación viene por Israel, por Judá, que es el Mesías. Dice Yahweh que le dio carta de divorcio a Efraín por su adulterio espiritual, pero a Judá no le dio porque de ahí vendría la promesa. ¿Cuál es la promesa? El Mesías. Mateo 15:24 dice, y el Mesías dijo, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son esas ovejas perdidas? Efraín. Esas millones de personas que hoy congregan en un lugar donde invocan al Dios de Israel y invocan a Jesús, a Jesus en inglés, o a Yahshua, Yahoshua o Yeshua. Entonces, vamos a avanzar un poco más. La garganta media rebelde. Seguimos. Como les decía al principio, Lucas 15, vemos otro ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Por ejemplo, otro ejemplo, la mujer samaritana. ¿Qué significa la mujer samaritana? La mujer samaritana se refiere a Efraín. ¿Por qué? Porque la mujer le dice 5 maridos he tenido. ¿Y qué le dijo el Mesías? Le dijo 5 maridos has tenido y ninguno de ellos es tu marido. Porque Efraín se fue tras sus varios maridos que cayó en adulterio espiritual. ¿Y qué le dijeron los judíos? ¿Cómo vas a ir a una samaritana? Porque la samaritana era totalmente lo contrario a Judá. ¿Qué le dijo el hermano mayor al padre? ¡Ey! ¿Cómo vas a hacer fiesta a este que se fue, me gastó todo? Yo soy tu hijo, que estoy acá, que guardo la Torá, que hago esto, que hago el otro. ¿Acaso no todo lo mío no es tuyo? Le dijo Yahweh a Judá. ¿Acaso no estás en la tierra prometida? Deja que tu hermano vuelva, porque es parte de Israel. Los judíos no quieren saber nada con la restauración de Israel. Y ellos conocen la verdad. Lo bueno es que hay una rama dentro del judaísmo, por ejemplo los caraítas, que ellos guardan la Torá solamente. Y ellos creen en el Mesías. Entonces Yahweh está usando a esas personas y a otras más que conocen estas verdades y está llevando su verdad al pueblo de él para que sea restaurado. Entonces, es importante entender que tenemos que tener un cambio de mentalidad
si no cambiamos la mentalidad, no vamos a poder cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y hay muchas falsas doctrinas. Y quizás es muy chocante esto lo que voy a decir, pero hay muchas falsas. Por ejemplo, el rapto no existe en el hebreo. No existe. El rapto no existe. Y millones de cristianos están esperando un rapto. No hay un rapto. Hay una segunda venida, pero no hay un rapto. La doctrina de la Trinidad es otra. No es Padre, Hijo, Espíritu Santo como Trinidad. Los tres son dioses. No, hay un solo Elohim, un solo Dios, Deuteronomio 6. Escucha Israel, Yahweh, tu Dios, tu Elohim, Yahweh, uno es uno. El Mesías, el Hijo de Yahweh. Ya voy a estar explicando más adelante los estudios para entender un poquito este tema. Y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es el Espíritu de Yahweh y no es Dios. Entonces, muchas falsas doctrinas. Otra gran mentira, ¿cuándo murió el Mesías? ¿Cuándo murió? Hay otro error, no muere un viernes, muere un miércoles, resucita ya entrando ya al finalizar un Shabbat. Cuando nace un 24 de diciembre, o un 25 de diciembre, perdón. No, 24 o 25, ya 25. Tengo 25. Bueno, no nace en el mes 7 del calendario hebreo, en la fiesta de Sukkot, que las cabañas. Entonces, hay un montón de cosas que nos han enseñado mal. Ahora, fíjense, vamos a avanzar un poquito más. Yahweh le dice a Abraham, Génesis 12, bendeciré a los que te bendigan y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yahweh decidió bendecir a Abraham y a través de Abraham toda su descendencia. Entonces, la bendición de Yahweh está sobre Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob las 12 tribus. Y de las 12 tribus las 2 casas de Israel. Y de las 2 casas de Israel, la segunda casa, que es Efraín, se ha ido a las naciones. Entonces, es importante entender que todo aquel que invoca a Yahweh, o al Dios de Israel, y a Jesús, o a Yahoshua, es parte de Efraín. Entonces, esa bendición cae también sobre esas personas. Pero aquellos que no aceptan al Israel de Yahweh, al pueblo de Yahweh, aquellos que no aceptan la restauración de todas las cosas, no pueden vivir la plenitud de la bendición de Yahweh. Porque Yahweh lo determinó así. Entonces, miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Antes estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Cómo es eso? ¿A quién les está hablando? A Efraín. ¿A Efraín? ¿Y a quién más? A Judá. ¿Cómo puede ser ciudadano de Israel? No de Israel físico, de linaje, el Israel espiritual, por medio del Mesías. Antes estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos al pacto de la promesa. ¿Cuál era el pacto de la promesa? ¿Cuál era el pacto de la promesa? Que Yahweh le dijo a Abraham, serás bendecido vos y todos los que están en ti, todas las familias de la tierra. Ese es el pacto que Yahweh hizo con Abraham. Serás bendito y serás de bendición. Entonces, ¿cómo podemos tener la bendición de Yahweh? Por medio de la fe de Abraham y por medio del Mesías. Miren lo que dice luego. Antes estaban lejos, pero ahora en el Mesías, por medio de su sangre, son parte del pueblo de Yahweh. Entonces, vamos a avanzar un poquitito más y ya vamos terminando. ¿Qué dice Pedro? Pedro 2:9. Porque somos un pueblo escogido, una nación santa, reyes y sacerdotes para Yahweh. ¿Cuántas veces leímos este versículo? Y decimos, nosotros somos un pueblo. ¿Por qué? Porque los padres de la iglesia nos enseñaron que
ahora la iglesia de Cristo es la novia, es el pueblo escogido de Dios, y eso es una gran mentira. El Israel de Yahweh, el Israel espiritual, siempre fue el pueblo de Dios, siempre fue escogido. El Mesías murió por Israel, el Mesías vuelve por Israel, por ese Israel espiritual. La iglesia acá es un invento humano. El Mesías no viene por una iglesia. Entonces, hizo tanto daño la Iglesia Católica, los padres de la Iglesia, Constantino, hicieron tanto daño que, si nos podemos pensar, como 20 siglos de engaño hemos vivido. Por eso Pedro dice, antes no eran parte del Mesías, pero ahora sí, y por medio del Mesías son pueblo de Yahweh. Entonces, amados hermanos, amados siervos, pastores, esto, cuando hablamos de raíces hebreas y hablamos de la restauración de todas las cosas, hablamos de lo que es la verdadera verdad del pueblo de Yahweh. Y cuando hablamos de la restauración de todas las cosas, hablamos de la verdadera identidad del pueblo de Yahweh. Es el Israel espiritual. Son los nombres restaurados. Y son la restauración de las Sagradas Escrituras. Si nosotros podemos estudiar y entender todas estas verdades, vamos a poder ser realmente libres de toda religión, de todo lo que el hombre ha engañado. Entonces, vamos a ir terminando y vamos a leer Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y muchos me han preguntado, siempre cuando doy estudios, me preguntan, ¿y pero qué hago? ¿Sigo yendo a la iglesia? Sí, siga yendo a la iglesia. Yo a nadie prohíbo que no vayan a la iglesia. Siguen haciéndolo. Pero estudien la verdad. Y oren a Yahweh. Y Yahweh le va a mostrar qué tienen que hacer. Porque ustedes no sirven a un pastor, no sirven a una iglesia ni a una denominación. Ustedes sirven a Yahweh. Yahweh es su padre. El Mesías es la cabeza. Es la cabeza del cuerpo, de la novia, del pueblo de Yahweh. Entonces, Él te tiene que mostrar qué hacer. Porque lamentablemente, durante mucho tiempo nos han enseñado que todo lo que diga el pastor, nosotros tenemos que hacer. Y el hombre es hombre, el pastor es un hombre y puede ser usado por Yahweh, pero también puede equivocarse. Entonces, no se trata de lo que ellos digan o lo que el hombre diga, se trata de lo que él diga. Ahora, si él te quiere en un lugar, te va a usar en un lugar y vas a servir en un lugar. Yahweh me trajo acá y estoy haciendo lo que él me manda, aunque el hombre o aunque alguien diga que estoy haciendo mal. Porque me han hablado de secta, me han hablado de que estoy predicando un evangelio diferente, me han hablado de todo, pero pues son ignorantes, porque son orgullosos, no vienen a ver a Eric y dice, bueno Eric, a ver contame, ¿qué estás predicando? ¿Qué estás enseñando? ¿Por qué decís que hay que estudiar la Torá, los mandamientos? ¿Por qué esto? No viene nadie, sino que juzgan, critican, pero el que me defiende es Yahweh, porque este ministerio lo abrió Yahweh y el Rúa es el que dirige este ministerio. Entonces no se trata de lo que digan los demás, se trata de lo que Él quiere en tu vida, en tu ministerio, en los dones o en el llamado que vos tengas. Miren lo que dice Efesios 2. Y vamos terminando. Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14. Dice: Él es nuestra paz, porque ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice, ambos pueblos hizo uno por medio de la pared que fue derribada. ¿Qué es esa pared?
Ambos pueblos. ¿Qué pueblos? Judá y Efraín. Dos casas. Y en el cristianismo enseñaron que eran los judíos y los gentiles. No, es Judá y Efraín. Y dice, versículo 18, porque por medio de él, del Mesías, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los unos y los otros, las dos casas. Entonces todo aquel que quiera irse con Cristo en las nubes, y todo aquel que quiera ir a la Nueva Jerusalén, tiene que ser parte del pueblo de Israel. Porque fuera del pueblo de Israel no hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay redención, no hay nada. Y hay mucha gente que es cristiana que odia el pueblo de Israel. Y eso es gravísimo, porque Yahweh no lo va a aceptar. Porque el Mesías fue hebreo. Todo es hebreo. Si entendemos la Biblia en el hebreo, vamos a entender todo. Y la Biblia que yo enseño es la Reina Valera. Es la Reina Valera, la que todos conocen. Ahora, yo enseño la Reina Valera, pero con un lenguaje hebreo, con un contexto hebreo, con una historia hebrea. Porque así se aprende, pero para eso necesitamos estudiar el hebreo bíblico. Y eso es dedicación, eso es tiempo, eso es esfuerzo. Eso es morir a muchas cosas y obedecer a lo que Yahweh quiere. Entonces, para terminar, ¿qué es las raíces hebreas? Es la verdadera identidad del pueblo de Yahweh. ¿Qué son las restauraciones de todas las cosas? Es la restauración que necesita el pueblo hebreo de Yahweh, el pueblo de Yahweh, para poder recibir las promesas que él prometió. Su segunda venida, la segunda venida del Mesías y la Nueva Jerusalén. Recuerden que todo es contexto hebreo. Entonces todo aquel hermano, siervo, pastor que quiera conocer y que quiera estudiar, me habla en privado y podemos ayudarlo acá desde Argentina a Buenos Aires. No se trata de religión, no se trata de judaísmo, no se trata de un movimiento, se trata de la verdad del pueblo de Yahweh. Y así estamos y así seguiremos enseñando la verdad, dando luz al pueblo, entendimiento de las Escrituras, y que el pueblo dependa de Yahweh, dependa del Mesías, del Espíritu Santo, dependa de su palabra, y alcance una madurez espiritual que muchos le está costando. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a un sistema eclesiástico que todo dependemos de la iglesia. Y que si no vamos a una iglesia nos sentimos mal, porque a mí me ha pasado. En pecado, ¿por qué? Porque no ir a la iglesia es pecado. Y eso es otro error doctrinal bíblicamente. Así que quizás este estudio lo ves por primera vez o hace poco conoces el Ministerio de Hacienda Antigua. Quiero animarte a que estudies, te metas en los estudios que he dado. Hay más de 100 estudios que han sido hechos, todos guiados por Yahweh, y que vos puedas escudriñar y conocer la verdad. Y la verdad, que es el Mesías, te va a hacer libre. Así que hasta acá el estudio de esta noche, las raíces hebreas, la restauración de todas las cosas. Así que Yahweh te bendiga. Ya terminando el estudio, 1:15. Damos gracias al Padre entonces. Gracias a los hermanos que se han conectado. Que Yahweh les bendiga. Gracias por cada saludo. Bendecimos en nombre de Yahweh. Espero que este estudio haya bendecido tu vida. Cualquier duda o consulta que tengas, me hablas en privado. Y nos vemos en la semana en otros estudios, en otros mensajes que el Padre está dando a su pueblo. Estamos en los últimos tiempos. El Mesías viene, pero la restauración se tiene que cumplir. Y el Apocalipsis también se tiene que cumplir. Así que no te pierdas los estudios de Apocalipsis, que faltan pocos, 4 capítulos, donde vamos a ver los finales de los últimos tiempos. Que Yahweh te bendiga y tengas buen fin de semana y buenas noches. Shalom, shalom.